Hola, bienvenidos a esta edición especial del debate de France 24. El 2022 intentó ser el año de la recuperación, de la renovación o transición para la región de América Latina, una región que todavía no logra tener cohesión. La integración sigue siendo la deuda pendiente de la región de América Latina. El 2022 fue un año electoral que significó también virajes en términos políticos, como significó el caso de Colombia y el caso de Brasil. También significó crisis política, como sucedió o sucede en Perú, radicalización de posturas, como sucedió en El Salvador, y profundización en la polarización de la sociedad y a nivel político, como ha venido sucediendo en Argentina, en Chile, y también significó una nueva oportunidad para tener una nueva, digámoslo así, visibilidad a nivel internacional, como es el caso de Venezuela. Pero hay temas que son comunes para toda la región: la crisis económica, las dificultades para hacer frente a la inflación, el incremento de los precios, la depreciación de las monedas locales fue algo común en mayor o menor medida para todos los países de la región de América Latina. Eso sí, la pobreza sigue latente, la desigualdad, por supuesto que también. No ha habido ningún gobierno de izquierda o de derecha que haya podido hacerle frente de manera efectiva a estas dos problemáticas en nuestra región, y por supuesto el 2022 pues sigue siendo un año en donde esto vuelve a quedar en evidencia. Por eso en esta edición especial vamos a hacer un balance de lo que significó el 2022 para América Latina en materia política, en materia económica, social, y cuáles son los retos que habrá para el 2023. Pues para analizar y para conversar sobre estos temas hemos invitado a Marta Lagos, analista internacional, economista, directora de la encuestadora regional Latinbarómetro. También está con nosotros Katy Segarra, ella es politóloga de la Pontificia Universidad Católica de Perú, es magíster en ciencia política, y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Manuel González, él es magíster en ciencia política, es docente e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana, universidad que queda en la ciudad de Bogotá. A nuestros televidentes les recuerdo que también son parte de esta discusión, de este debate especial. Dejen sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Ya lo saben, estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que ustedes dejen todos los comentarios. Numeral, el debate F24, todo junto, todo pegado. No olviden también que todos los contenidos de este programa también están disponibles en diferentes plataformas de podcast. Nos encuentran en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Marta y preguntándole por un panorama general de la situación en América Latina, un breve resumen de lo que significó este año para la región de América Latina. Marta, bienvenida. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, buenos días. Eh, la verdad es que América Latina viene en declive su democracia desde el año 2010 y termina la con el año 19 con 3 países que tienen explosiones sociales. Después viene la pandemia y cuando empezamos a salir de la pandemia, que uno podría decir es el año 22, eh, se produce una gran especulación respecto de, bueno, ¿qué pasó con la democracia? ¿Qué pasó con el proceso económico? Y lo que nos encontramos es de que no solo se proyectan o se continúan las tendencias que se habían visto en los años anteriores, es decir, hay alternancias en el poder. En todos los países donde hubo elección presidencial, se deja detrás una élite y se elige a la contraria, ¿no es cierto? Y eso lleva, por supuesto, a esta alternancia que mucha gente dice que es una ola de izquierda. Esto lo que es la desesperación de los pueblos, encontrar gobernantes que finalmente encuentren las herramientas que permitan salir de la desigualdad, de la pobreza y de la crisis económicas. Y para eso lo que hacen los electores latinoamericanos es elegir al bando Sí, contrario. Entonces hay que tener cuidado con decir que esto es una ola, porque las olas pueden permanecer, como lo sucedieron en el pasado. Yo creo que claro. ahora, de aquí en adelante, lo que vamos a ver es una sucesión de alternancias. El que no lo hace bien, hasta luego. Y lo estamos viendo en el caso del Perú, ¿no? Claro. No les gustó cómo era el presidente y lo que estaba haciendo el presidente intentó tomar el poder más allá de lo que le permitían las leyes y Sí, el presidente termina siendo derrocado. Entonces, o tomado preso, en fin, por un proceso constitucional que ya no lo deja fuera de la presidencia. Entonces, ojo, porque estamos en una etapa distinta de la región, donde sí se produce que la soberanía del pueblo manda más.
que lo que mandaba antes. Hoy día los pueblos sacan a los gobernantes de sus lugares si no lo hacen bien. Y eso Sí, vale para los Marta. populistas y vale para los no populistas. Ya vimos que Bolsonaro perdió la elección. Es decir, los populistas también son sacados de sus cargos. Sí, Marta. Hay gran diferencia con el pasado. Un panorama general describe entonces en la democracia, la alternancia, la búsqueda de soluciones por parte del pueblo y la necesidad de hacerse sentir por parte de las sociedades. Breve resumen de lo que ha dicho nuestra invitada. Voy a preguntarle ahora a Katy su panorama general. ¿Qué destaca de este 2022 de nuestra región y qué debemos tener en cuenta de proyecciones para el 2023? Punto de partida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo coincido con varios puntos respecto a que ha mencionado Laura, ¿no? El hecho de que la ciudadanía ha generado o ha buscado un cambio de lo que se tenía previo a la pandemia, en parte por la grave crisis económica y sanitaria que esta ha significado, la búsqueda de renovación de los gobiernos que se han tenido, si bien ha sido tanto de derecha como de izquierda, y no la generación de estas olas. Hay una cuestión que también me parece muy importante a destacar, que en los últimos años ha estado, o especialmente este último año, hemos escuchado mucho las palabras de fraude, a pesar de que esta no ha habido. Esto, por ejemplo, puede ser en el caso de Brasil, tanto de Perú, en el cual se ha estado cuestionando los resultados electorales, especialmente cuando han sido muy apretados o han tenido un resultado distinto de lo que señalaban las encuestadoras. Y esto significa claramente un ataque hacia la democracia. Otro Sí. tema creo que sería fundamental de señalar es esta búsqueda ciudadana de reclamos de mayor justicia social, ¿no? Y además la búsqueda de cambio de constitución creo que también llama mucho la atención este proceso constituyente de Chile. También en el Perú se ha buscado cambiar la constitución. Bueno, había un pequeño grupo que ha buscado cambiar la constitución. El presidente también había llamado a una asamblea constituyente. Y en general es esta búsqueda de la ciudadanía de participar más a partir de una democracia directa. Una democracia directa, las denuncias en los interrogantes en los procesos electorales y los reclamos ciudadanos. En resumen, lo que ha dicho Katy para comenzar este panorama general. Finalizo aquí en el estudio de France 24 con Manuel. Manuel, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos hoy y su panorama general de la región. ¿Qué nos deja el 2022? Muchas gracias por la invitación, Santiago. Yo creo que América Latina le apostó a la recuperación. Sin embargo, es una región que siempre ha sido vulnerable en su historia y ha afrontado tres graves crisis. Primero, una crisis que es netamente económica, una estanflación, es decir, tenemos bajo crecimiento, pero también alta inflación. Y eso conduce a una segunda crisis, la crisis social. Y es una crisis social que viene arrastrándose desde el 2019 y que se agudizó con el COVID-19. Y los gobiernos no pudieron solucionar ese problema de cómo afrontar la pobreza, pero obviamente también cómo paliar la desigualdad. De hecho, incluso los datos que nos dejó la pandemia fue que regresamos a datos o a dígitos del 2002, por ejemplo. Entonces eran básicamente como casi 2 décadas de retroceso en ese progreso. Y obviamente algo que sí coincido con mis colegas es que todo ese cóctel de lo económico más lo social termina afectando la institucionalidad política. Y es que obviamente buscamos alternancia, buscamos quién lo haga mejor que el gobierno de turno. Y obviamente aquí sí debo decir yo que efectivamente ese movimiento antigobierno de turno sí ha favorecido a la izquierda. De las 7 elecciones, que al final de cuentas se han disputado entre 2020 y 2022, pues 5 han sido para organizaciones o partidos de izquierda. Sí. Solamente 2 han ganado la derecha, pero obviamente eso, obedece a ese cambio que quiere la gente frente al gobierno de turno, independiente si es de izquierda o es de derecha. Pero obviamente América Latina se encuentra ante una crisis que no es una crisis que se ha buscado a sí misma, sino que es una crisis que tiene que ver con que no tiene mecanismos resilientes para afrontar choques externos. Claro.
porque aquí hay varios, digamos, efectos que han caído en la región y que son por hechos que ni siquiera están sucediendo en la región. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de la guerra en Ucrania, que ya lo vamos a tratar más adelante en el programa, el impacto que esto tiene en la región de América Latina. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo que tal vez lo que más llama la atención en términos políticos en la región, ustedes lo mencionaban, son estos gobiernos o países que han hecho la alternancia, se han ido hacia la izquierda, pero si vemos el mapa general, son ya la mayoría de países de la región que están gobernados por un gobierno de turno que pertenece a ese gran espectro que tiene la izquierda latinoamericana, porque no se puede hablar de una misma izquierda uniforme, hay diferencias entre ellos. Quiero que lo hablemos. Ya ustedes decían, una necesidad de alternancia. ¿Qué más llevó a que América Latina tuviera que tomar estas opciones, se enrutara por ese lado? ¿Y qué significa esto para la construcción democrática? Porque también hay que decir que en América Latina las democracias son relativamente jóvenes. Hago la ronda a la inversa, entonces comienzo con Manuel aquí en el estudio de France 24. La alternancia siempre es saludable para la democracia. Es decir, las democracias que no tienen alternancia terminan, digamos, generando hegemonías y esas hegemonías al final de cuentas terminan construyendo instituciones muy autoritarias. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas alternancias no vienen muy sólidas en términos legislativos. Es decir, tenemos que son presidentes que llegan o por coaliciones, y esas coaliciones se van desgastando con el tiempo y terminan generando problemas de gobernabilidad, o efectivamente sucede que son presidentes que llegan al gobierno pero no tienen mayoría parlamentaria. Por lo tanto, les es difícil, de alguna forma, a los presidentes cumplir sus mandatos populares y obviamente se enfrentan a otro mandato popular que son los mandatos de los congresos. Claro. Entonces, obviamente tenemos un problema de legitimidad dual, que uno llamaría en términos de ciencia política, y obviamente eso lo que genera es que, si bien la alternancia es saludable, pero también engendra ciertos problemas. Sí. ¿Cuál es el asunto? Ahí hay un problema que es tanto de los actores, y es creer que la democracia es algo que es como un partido largo. Siempre hay la posibilidad de ser gobierno y la posibilidad de ser oposición. Pero claro, lo que vemos es la idea de la inmediatez de los actores. Y por otro lado, los diseños institucionales. Vemos, por ejemplo, lo que pasa en el Perú, que hay incentivos perversos de las mismas reglas de juego que permiten esa ingobernabilidad. Entonces, obviamente, la alternancia es saludable, pero también tiene esos problemas que tienen que ser afrontados desde las instituciones, pero también desde los actores. Claro, ¿y qué piensa Katy sobre este viraje que dieron algunos países? Es tal vez lo más representativo junto con las crisis y la polarización. ¿Qué piensa usted? Sí, a ver, ya que mencionan a Perú, y tanto Marta como Manuel han mencionado a Perú, creo que es importante hacer un pequeño paréntesis señalando de que en general no es que las reglas últimamente se han modificado a tal punto de que han generado esta destrucción entre poderes y la búsqueda de romper el Ejecutivo y el Legislativo, sino son los mismos actores. Quizás más adelante podríamos conversarlo un poco más. Creo que un tema también fundamental dentro de la política latinoamericana que estamos viendo con mayor fuerza es esta polarización, ¿no? Que también lo había mencionado Manuel, en el sentido de cómo se presentan las fuerzas en el Parlamento, así como cómo se presentan las fuerzas dentro del gobierno. Lo que tenemos mayoritariamente, o sea, lo que estamos teniendo es que muchos gobiernos entran sin mayoría, ¿no? Y está claro que esto genera dificultades en la gobernabilidad. Por otro lado, y continuando con lo que había comentado de la polarización, creo que eso se está presentando bastante, ¿no? Es decir, tanto en el Perú, en Brasil, en Chile, la degradación de los partidos políticos y el posicionamiento de ciertos tópicos que generan, como dije, esa polarización ciudadana. Por ejemplo, uno de los grandes tomados lamentablemente tiende a ser todo el tema de derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ, es decir, el tema de género tiende a generar esa polarización y es tomada por los líderes políticos para posicionarse tanto totalmente en contra, como en el caso de Bolsonaro, es decir, un gobierno muy conservador, como búsqueda de posiciones mucho más progresistas, que podría ser el caso de Boric en Chile. Sí. Y cerramos esta ronda con Marta. Marta, su opinión sobre esta alternancia, como usted lo ha llamado, este viraje que han dado algunos países en la región antes de entrar al tema de la estabilidad. Bueno, hay que tomar en cuenta que de las últimas 19 elecciones presidenciales que han tenido lugar desde el año 19 en América Latina, solo 2 no han tenido alternancia. Entonces, a mí me parece que eso es lo dominante. Ahora, ¿por qué se produce esa alternancia?
se produce porque a lo largo de la década del 2010, ¿no es cierto?, después del gran boom económico que llevó a la crisis de la democracia del año 2008, eh, a lo largo de la década del 2010 se vino erosionando el sistema de partidos. Es decir, lo vimos en Perú, en la última elección parlamentaria, ¿no es cierto? Hubieron 16 partidos que quedaron afuera del sistema porque no alcanzaron el mínimo de votos. Entre ellos estaban todos los partidos tradicionales del Perú. Entonces, todos los partidos que entraron a gobernar en este nuevo escenario eran partidos relativamente nuevos y algunos del todo nuevos. En esa fragmentación y con esa composición, la gobernabilidad se hace prácticamente imposible. Aquí hay un problema de la atomización del sistema de partidos que sucede en Brasil, que sucede en Colombia. Vimos en Colombia como en el último minuto aparece un candidato afuera del sistema de partidos. Vimos en Chile también. Hoy día tenemos 19 partidos representados en el Parlamento, antes eran 6. Entonces, la dificultad de gobernar tiene que ver con la fragmentación, la dificultad para armar coaliciones que piensen relativamente igual, para encontrar consensos, para pasar leyes. Y la alternancia viene también de la ineficacia de esos gobiernos que no teniendo mayoría, no pueden pasar leyes. Es una ecuación bastante simple, digamos, de relatar y muy compleja de remediar, porque para poder remediar los gobiernos hay primero que remediar el sistema de partidos. O sea, si nosotros no somos capaces de reconstituir un sistema de partidos sólido en América Latina, que efectivamente representen, interpreten, recojan las demandas del pueblo y sean capaces de responder a esas demandas, vamos a irnos de alternancia en alternancia, de populismo a populismo, sin poder resolver el tema de la desigualdad y el tema, ¿no es cierto?, de que hoy día se han agregado 50 millones de latinoamericanos a la pobreza debido a la pandemia. Es decir, se le suma a lo que ya existía los 50 millones adicionales de pobres. Por lo tanto, yo diría, vamos a vivir una década, pensando un poquitito en el futuro, vamos a vivir una década sumamente difícil. Sí, Marta. Porque esos gobiernos van a tener que gobernar con este sistema de fragmentación. Marta, justamente le quería preguntar, moviéndonos al tema de la inestabilidad de la región, ¿qué podemos esperar entonces para el 2023? Entendiendo este dato que usted suma, que es la atomización política, la atomización de los partidos, la ineficacia de estos gobiernos para llevar las riendas de los países y esta alternancia. Entonces, ¿qué podemos esperar en términos de estabilidad para el 2023, teniendo en cuenta que la crisis económica que están pronosticando todavía no ha golpeado del todo como esperamos que golpee a los países de la región, si es que llega a golpear tan fuerte como están pronosticando los analistas? Pero, ¿qué podemos entonces esperar? ¿Marchas, manifestaciones ciudadanas, golpes de Estado? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que el año 23 va a ser un año de crisis económica, y como sabemos, como dice la teoría, lo dice Hirschman con todas sus letras, cuando hay crisis económica la gente se encarga de tratar de comer y no hay revoluciones. Las revoluciones no suceden nunca cuando no hay pan, ¿no? Las revoluciones suceden cuando hay pan. Es decir, si esperamos, ¿no es cierto?, a que hayan grandes levantamientos sociales, aquellos van a suceder una vez que se haya hecho alguna recuperación económica que permita que la gente ya tenga pan arriba de su mesa y no tenga que salir a pelear por el pan, ¿no es cierto?, a pelear por el pedazo de comida. Me parece que por eso el año 23 va a ser un año, en términos de movimientos sociales, relativamente pacífico, con una gigantesca presión sobre los gobiernos nuevos y los viejos para apalear la crisis. Y la diferencia con la crisis del 2010 es de que en el año 2010 había una pequeña billetera, ¿no es cierto?, de parte de los países que permitió hacer una política económica contracíclica, es decir, hacer transferencias directas. Pero con la pandemia los países han quedado sin billetera porque se gastaron todo el dinero que tenían en la pandemia. Entonces ahora no pueden aplanar la crisis, y entonces eso va a resultar en ingobernabilidades. Sí, Marta, paso a preguntarle a Manuel sobre la opinión que tiene sobre cómo van a ser estos gobiernos de izquierda que le apuestan tanto a los proyectos sociales, como dice Marta, sin una billetera disponible, porque no hay este flujo de caja ni hay este crecimiento económico que tuvieron los países de izquierda
en esa ola previa, digámoslo así, donde había un boom de commodities, donde Brasil le estaba vendiendo al mundo entero, donde el petróleo enriquecía las arcas venezolanas. Hoy en día el panorama es muy distinto. ¿Qué se puede esperar entonces de esos gobiernos? Efectivamente, lo has dicho, y es que la izquierda del pasado no es la izquierda del presente, simplemente por una cuestión muy sencilla que es la renta, digamos, de las commodities. Sí. Y obviamente lo que hemos visto de este pequeño viraje en términos políticos de los gobiernos que tiran a la izquierda gracias a esa alternancia, lo que hemos visto es que se han unido con fuerzas, no digamos conservadoras, pero sí tal vez más moderadas. Y eso lo que le ha permitido a los partidos de izquierda y obviamente a sus electorados es, por un lado, acallar las voces que dicen de que la izquierda, digamos, va a impulsar programas ambiciosos en términos de redistribución de la riqueza y que obviamente va a generar muchas distorsiones económicas, Sí. pero por el otro lado, mantener una política fiscal e incluso monetaria muy responsable. Obviamente, esto lo hemos visto en el caso de Honduras, lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Colombia, en el caso, por ejemplo, incluso de países como por ejemplo Brasil ahorita con Lula, y esto lo que favorece al final de cuentas es que el electorado y obviamente el mercado, que es el electorado silencioso, pues se mantenga en calma. ¿Qué puede suceder? Y es que manteniendo las expectativas, porque eso es algo que los gobiernos tienen que mantener, las expectativas, cuando no se lleguen a cumplir esas expectativas pueden empezar a haber problemas. Y esos problemas se pueden traducir en manifestaciones, en protestas. Pero por ahora lo que podemos ver es que estos gobiernos han manejado muy bien las expectativas porque han aterrizado sus propuestas de campaña gracias a esas alianzas, a esas coaliciones con partidos más moderados o con actores más moderados que permiten aterrizar y ser más viables esos programas de redistribución y obviamente de responsabilidad fiscal. Katy, le pregunto a usted, aprovechando que usted está en Lima, que está en Perú, su país lleva prácticamente 6 años en un bucle de crisis política constante, digamos que se ha agudizado en las últimas semanas con todos los acontecimientos en torno al expresidente Pedro Castillo. ¿Qué podemos esperar? Y le hago la pregunta específicamente de Perú, porque es tal vez la crisis política más complicada que estamos viendo en la región para este cierre de año. ¿Qué podemos esperar para el 2023? ¿Será una etapa de transición? Además que hay que añadir una cosa, Perú puede que esté en una profunda crisis de gobernabilidad y una crisis política, pero económicamente le está yendo muy bien si lo comparamos con otros países de la región, que nadie puede hacer un análisis certero de por qué funciona la economía y la política no. Es muy extraño, ¿no? En el caso peruano. Una de las hipótesis para responder por qué hay tanto caos político y a pesar tenemos un crecimiento importante en comparación del resto de la región es que las instituciones que ven la economía, por ejemplo, el BCR, mismo Ministerio de Economía y en general otras instituciones que manejan pues, las normativas económicas en el Perú, están bastante limitadas o tienen un espacio fuera de ese caos político. Es decir, son instituciones bastante tecnócratas que además cuentan con las personas más especializadas, por ejemplo, en economía del Perú. Tenemos al presidente del Banco Central de Reserva, que ha visto, Julio Velarde, ha visto alrededor de 7 presidentes, ¿no? Es decir, tenemos solamente a un presidente del BCR que ha visto esos cambios políticos constantes en el gobierno, pero que se mantiene. Entonces, esta creo que es una de las principales razones por las cuales la economía va en una vía distinta al caos político. Y ahora respondiendo a tu pregunta sobre qué es lo que esperaría, yo quisiera ser un poco más positiva, pero cuesta bastante, ¿no? En el sentido de que si bien, por ejemplo, la presidente Dina Boluarte ha pedido elecciones y eso pareciese que fuese el camino que busca calmar la crisis política entre Ejecutivo y Legislativo, lamentablemente, y como bien lo había señalado Marta, los partidos políticos están en degradación y en ese sentido es difícil tener una buena representación y políticos responsables si es que estos miran de manera muy cortoplacista y eso es lo que sucede y entonces así que a pesar de que hayan elecciones eso no significa
el fin de la crisis. La incertidumbre es lo que domina ahora el escenario político peruano. Todos los días sucede algo que sorprende aún más cuando uno cree que ya el país tocó fondo. Algo nuevo sucede en Perú y es un poco también lo que pasa con Argentina en términos económicos. Cuando uno cree que ya la economía argentina no da más, el país logra dar un paso y por lo menos dar un paso hacia la recuperación o un paso más hacia profundizar la crisis económica. Son países bastante complejos si los analizamos desde ese punto de vista. Quiero que escalemos esto un poco fuera de las fronteras de América Latina y nos vayamos a mirar las realidades de lo que está sucediendo en otros rincones del planeta. Katy, continúo con usted en la ciudad de Lima y los efectos que pueden tener en nuestra región. La guerra en Ucrania, que se extendió más de lo que estábamos esperando, ya va a cumplir prácticamente un año en febrero del 2023, ya se cumple un año del inicio de la invasión. También lo que está sucediendo en Estados Unidos en términos políticos y en términos económicos, ellos suben las tasas de interés, inmediatamente la inflación en América Latina recibe el golpe y las monedas locales se deprecian frente al dólar. Y también lo que decía China, que es muy importante porque ya es un actor comercial muy importante en la región de América Latina. ¿Qué análisis puede hacer usted de perspectiva para el 2023 de esos tres actores? Bueno, está claro que los tres sectores que tú mencionas y su actuar político, económico y militar tienen un efecto principal y muy fuerte dentro de la economía de América Latina, lo cual ha generado, por ejemplo, la devaluación de todas las monedas en este continente, ¿no? Entonces, lo que se espera, y lamentablemente, es que al menos no se sabe cuándo terminará, por ejemplo, esta guerra en Ucrania. Se esperaría que acabe pronto, pero no parece que hubieran las luces para que esto suceda. Por otro lado, el fortalecimiento del dólar ha generado graves problemas a diversas economías, especialmente en la argentina, en la chilena, me parece también. Sí. Lo que ha generado, pues, que los precios, o que las monedas en primer lugar se devalúen, y por otro lado que el interés de los préstamos en América Latina se vuelvan mucho más costosos, ¿no? Y está claro también de que China, especialmente en este uso de compras masivas de materias primas, también tenía un rol fundamental. Eso lo podíamos ver en el Perú hace 10 años, donde China era un socio comercial importantísimo, en el cual el hecho de la modificación dentro de su economía afecta directamente, y así podemos ver cómo América Latina es bastante sensible, y su economía es bastante vulnerable, mejor dicho, ante los cambios internacionales. Ya vamos llegando a la parte final del programa, pero quiero conocer la opinión de Manuel sobre este tema, una perspectiva rápida, muy puntual, por favor, de estos tres actores internacionales. Básicamente, América Latina siempre está entre los dos gigantes, en este caso Estados Unidos y China, y obviamente lo que pasa en Rusia con la invasión a Ucrania, pues obviamente tiene un efecto muy grave en términos de la inflación por la cuestión de los fertilizantes, y eso tiene, digamos, un efecto en términos del alza de precios de los alimentos. Obviamente también está el factor energético, un factor, digamos, que es muy importante para América Latina debido a su, digamos, naturaleza en términos de las commodities. Y obviamente lo que pasa con China también está relacionado con la cuestión de la política de COVID-0 que ha impulsado Xi Jinping. Es que obviamente mientras la gente esté confinada, pues obviamente no va a haber comercio. Y eso, digamos, limita mucho el campo de acción que tiene América Latina para exportar. Y obviamente con los Estados Unidos, pues lo que se trata de manejar con los Estados Unidos es obviamente la idea de las tasas, digamos, del tipo de cambio, y eso tiene un impacto muy sensible en América Latina, y eso aumentar, digamos, el precio de la deuda, pues también, digamos, quiebra mucho esa posibilidad que tengan los gobiernos de tratar de generar crecimiento, pero también de generar desarrollo. Entonces, América Latina se encuentra en un laberinto entre esos tres gigantes, digámoslo, en ese caso de China, Estados Unidos y obviamente lo que está pasando con Rusia en Ucrania. Para este último bloque, quiero que hablemos de las perspectivas. Voy a dejar una buena cantidad de minutos para que puedan hacer ustedes las conclusiones de lo que viene para el 2023 para nuestra región. ¿Qué hechos relevantes hay que tener en cuenta? Yo mencionaría uno por lanzar uno sobre la mesa para que lo tomen como ejemplo, pero creo que la lupa también va a estar, por ejemplo, a lo largo del año en esos diálogos que están avanzando entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN y la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, la apertura completa.
vuelta y el restablecimiento de esas relaciones. Va a ser un hecho al que le vamos a ir haciendo seguimiento a lo largo del año. Desde la perspectiva de ustedes, ¿qué hechos pueden ser destacados para el 2023? Y si quieren hacer perspectiva para la región o para un país en particular, les dejo la palabra. Comienzo entonces con Marta para su conclusión. Adelante. Bueno, mira, a mí me gustaría comenzar diciendo que yo creo que la pandemia nos deja en una situación de vulnerabilidad a América Latina frente a la globalización que termina de dominar. Previo a la pandemia, la globalización era bastante más moderada de lo que es hoy. Y uno de los ejemplos es el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Ahí nos dimos cuenta hasta qué punto nosotros somos lo que somos países pequeños, que no tenemos poder, no tenemos presencia internacional. América Latina es terriblemente débil en el contexto internacional y terminamos siendo, con la excepción de Brasil y México, ¿no es cierto?, terminamos siendo simples espectadores. Y como espectadores tenemos todas las consecuencias y ninguna capacidad de reacción. Por lo tanto, desde la perspectiva de América Latina debería ser capaz, ¿no es cierto?, hoy día de aunarse en términos de poder defenderse un poco frente a estos temas de la globalización para tener un poquitito más de poder en el concierto internacional. Eso yo creo que es un punto que viene y que se va a plantear porque no podemos llegar al desarrollo en el grado de debilidad y de vulnerabilidad como países que estamos frente al mundo. Claro, y en segundo lugar, yo diría, desde el punto de vista interno de los países, evidentemente lo que usted menciona respecto de Venezuela y Colombia hace sentido. ¿Por qué? Porque resulta que la estrategia de no considerar las dictaduras y de hacer como si éstas fueran irrelevantes y dejar que siguieran, digamos, su curso, no resultó, ¿no? Y por lo tanto cambiar la estrategia y tratar, ¿no es cierto?, de influir en lo que hacen los otros países no es una mala estrategia. Y por lo tanto me parece que hay que tener con mucho cuidado, hay que mirar qué es lo que pasa con Venezuela y Colombia, hay que mirar también la capacidad del gobierno de enfrentar la violencia, que es el otro gran mal que aqueja a la región. Katy, la conclusión rápidamente, por favor, muy puntual. Si quiero ser muy puntual, creo que mi mayor preocupación va a ser el sistema democrático de América Latina. Y ya que Perú se ha puesto mucho en tendencia por estas graves crisis políticas, unas pequeñas palabras sobre este país. Es muy importante y vamos a estar muy atentos respecto a la búsqueda de no quiebre democrático. Creo que esa es la mayor preocupación dentro de los peruanos, pero también cómo es que los políticos van a comportarse de manera responsable, buscando la representación. Sin embargo, pareciese que no hubiera incentivos para ello, mucho más allá de esta búsqueda de la ciudadanía. Además que el tema de Perú también está generando divisiones entre los gobiernos de la región, entre quienes apoyan a quienes y en qué bando están, y eso tampoco le conviene a la región. Para el cierre, Manuel, un minuto para la conclusión, adelante. Yo creo que hay tres desafíos. Primero, crisis migratorias. Haití, Venezuela son, digamos, dos puntos calientes, digamos, de esta crisis migratoria. Obviamente también está la cuestión de México y todos los migrantes centroamericanos. Está también la cuestión de la democracia, es un tema, digamos, que está latente, es decir, al final de cuentas, lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en otros países donde efectivamente no vemos golpes de fuerza, sino que vemos sutiles rupturas del orden constitucional, pues obviamente es algo que... La radicalización, como la radicalización, exactamente, digamos, ha cambiado esa sutileza en cómo subvertir las reglas democráticas. Y finalmente yo creo que también la crisis que persiste, que creo que es como digamos así, la materia que tienen que aprobar muchos gobiernos es la crisis económica. Es decir, yo creo que eso es algo que va a persistir, es algo que mientras América Latina no tenga los mecanismos resilientes, pues no va a poder, digamos, crecer y obviamente redistribuir su amplia riqueza. Pues a Marta, a Katy y a Manuel les agradezco por este balance del año 2022 para nuestra región, para América Latina. Muchas gracias por haber estado con nosotros. En nombre del equipo técnico les agradecemos su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Siga con nosotros.